utilizaron para el golpeteo al más mercenario de sus voceros, al gatillero principal de la oposición, nada más y nada menos que a Lord. Como chihuahuense enamorada de mi tierra, hoy subo a tribuna a exigir lo que a los chihuahuenses nos corresponde por derecho. No es un tema personal con la gobernadora María Eugenia Campos. Yo, a diferencia de ella, solo tengo una obsesión: cumplirle a mi pueblo. No cabe duda, somos un estado maravilloso. Dejamos con la boca abierta a todo el que nos visita. Lo tenemos todo: paisajes, colores, sabores, carácter. Sin embargo, hay dos cosas fundamentales que nos hacen mucha falta a los chihuahuenses: un buen gobierno y el derecho universal a la salud. Lo primero lo vamos a resolver en 2027 democráticamente, mandando al panismo corrupto al basurero de la historia, como lo hicimos el pasado 2 de junio. Pero lo segundo, un sistema universal de salud digno y de calidad, es algo que podemos resolver en este mismo instante si la gobernadora María Eugenia Campos cumpliera su palabra, cada día menos valiosa, y suscribiera los convenios de IMSS Bienestar con el gobierno federal. Esto traería una inversión federal multimillonaria para la renovación de clínicas y hospitales, un mayor abasto de medicamentos, una amplia plantilla médica con mejores condiciones laborales y, sobre todo, la posibilidad de que todas y todos, sean derechohabientes o no, puedan acceder a la salud. Pero ¿por qué una persona que siempre exige dinero y a la que le encanta el dinero se podría oponer a esta inversión multimillonaria, rechazando mayores recursos para el estado que gobierna? Por una sencilla razón: porque ella ya no administraría este recurso, ni las compras de medicamentos, ni las adjudicaciones directas que le encanta entregar a sus amigos y esposo, ni los 250 millones de pesos en publicidad que desperdició del presupuesto público de salud. Sí, la gobernadora podría lograr, suscribiendo el convenio, que miles de millones de pesos más llegaran para Chihuahua, pero ella dejaría de administrar los casi 7,000 millones de pesos que hoy recibe del gobierno federal para mantener su teatro llamado Medi Chihuahua y todos los negocios privados que hay alrededor de él. Los servicios públicos y el derecho a la salud nunca han sido una prioridad para el gobierno de Chihuahua, y eso quedó claro esta semana cuando iniciaron una persecución política, jurídica y mediática contra mí por el gravísimo delito de llevar médicos y enfermeros a las colonias más olvidadas de nuestro estado, con convenios, acuerdos entre el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y una servidora, para que 200 personas sean atendidas a diario allá donde más se necesita. Son tan burdos y mezquinos que me persiguen por hacer algo de lo que me siento profundamente orgullosa: cumplirle a mi pueblo lo prometido, caminar de su mano y construir alianzas entre quienes más tienen para apoyar a quienes más lo necesitan. Eso es la política con perspectiva social y de clase: aportar todos y todas un poco para que otros no se queden sin nada. En esta guerra mediática contra una servidora, utilizaron para el golpeteo al más mercenario de sus voceros, al gatillero principal de la oposición, nada más y nada menos que a Lord Montajes con Loret de Mola. Nada es gratis y el pueblo de Chihuahua paga una altísima factura por sus servicios. Aquí les traigo los contratos que demuestran que Carlos Loret de Mola, a través de Latinus, recibió más de 17 millones de pesos del gobierno de Chihuahua a cambio de sus mentiras, de su actitud gangsteril y del acoso de sus reporteros. Pero en tan solo 2 años se va a acabar esa vieja costumbre prianista de vivir a costa del esfuerzo del pueblo de Chihuahua. Querido chihuahuense, querida chihuahuense, hoy me persiguen por llevar médicos y enfermeros a las colonias, pero tengo muy claro que esto no es contra mí.
es contra ustedes. No vienen por mí, vienen por ustedes, vienen por sus impuestos, vienen por su derecho a la salud, vienen por su vivienda, vienen por su derecho a la vida, pero no los vamos a dejar pasar. El presupuesto público es para ti, querido chihuahuense, y no para que Carlos Lorete Mola se compre su 29º departamento. Ya basta. En 2027 se termina el saqueo. En 2027 ya se van. Muchísimas gracias. Se turna a la Comisión de Salud. Tiene la palabra el senador Marco Antonio Cortés Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a la titular del Poder Ejecutivo Federal promover un acuerdo con la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la implementación de un grupo de investigación interdisciplinario independiente para que se incorpore asistencia técnica con perspectiva de derechos humanos en la investigación de los presuntos hallazgos en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, senadoras, senadores. Desde nuestra visión, México se encuentra en las peores circunstancias de violencia e inseguridad. De hecho, México se está convirtiendo en el país con más homicidios y desaparecidos en el mundo. El gobierno de López Obrador durante 6 años se dedicó a dar abrazos a los criminales y a echar culpas a los gobiernos pasados. Por el bien de México, yo esperaría que el gobierno de Claudia Sheinbaum actúe con responsabilidad y que por un lado deje de estar echando culpas, porque debe recordar que el gobierno pasado es de su propio régimen, pero por el otro que actúe, que persiga, que detenga a los criminales. Hoy, senadoras, senadores, vengo a presentar un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Y antes de que se salgan los compañeros, porque veo que Adán Augusto les está pidiendo que se salgan, voy a pedir, coordinadora Adán Augusto, que esta votación sea de urgente y obvia resolución, porque las familias de México, particularmente los desaparecidos, no pueden esperar más. Vean ustedes esta actitud, y quisiera que las cámaras del Congreso volteen a ver el Pleno. Cómo el coordinador Adán Augusto le acaba de pedir a los senadores de Morena, Partido Verde y PT que se salgan del Pleno. Reconozco a Jacob Polensky, única senadora que no hizo caso a Adán Augusto. Querida Jacob, gracias por quedarte a pesar de la indicación de Adán Augusto. Todos los demás se salieron del Pleno. ¡Qué vergüenza! Vergüenza les debería de dar el silencio total que aquí está teniendo Morena ante esto. Amigas y amigos, para que realmente sepamos lo que pasó en Techuitlán, Jalisco, es necesario que se conforme un grupo interdisciplinario, un grupo de expertos, un grupo imparcial, que realmente nos permita investigar, saber qué fue lo que pasó, y más aún, que nos haga propuestas para que esto no vuelva a ocurrir. Es una pena que el régimen morenista se haya salido cuando íbamos a proponerles que este Senado de la República hiciera una petición formal para que se conformara este grupo de especialistas internacional. Está claro, pueblo de México, que Morena y su régimen no quiere que se sepa la verdad.
Está claro que el régimen y los gobiernos están involucrados, porque ya sabían desde hace 6 meses lo que ahí pasó y se quedaron callados. Y eso los hace cómplices, cómplices del exterminio, cómplices de los campos de entrenamiento, cómplices con los criminales. Por eso lo dijimos desde años pasados, lo dijimos con claridad. Estaban haciendo narcocampañas y ahora tristemente son un narcogobierno. Yo quisiera preguntarle a los ausentes, ¿por qué no se atreven a que se investigue? ¿Por qué no se atreven a que un grupo internacional encabezado por la OEA, por la ONU, por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos investiguen lo que allí ocurrió? Y claramente, senador, porque ¿nos hay permite el orador? complicidad. Por favor, ¿nos permite? Senadora Claro que sí. Verónica Camino, Presidente. ¿con qué objeto? Sonido. Hablando de los ausentes, Presidenta, pido una moción de orden, requiero una rectificación de quórum, por favor. Cuanto termine el orador, lo hacemos, senadora Camino. Adelante, senador. Senadora, ¿con qué objeto? Buenas tardes, Presidenta. Si le puede preguntar al orador si me permite hacerle un cuestionamiento, por favor. Está concluyendo su tiempo, pero aparte, senadora, no ha lugar porque eso es presentación Sí, pero- de puntos de acuerdo. Y no ha terminado mi tiempo. Pues entonces permítanos que concluya el orador y pasamos a rectificación de quórum. Adelante, orador, continúe. Por supuesto que la acepto, pero A ver, ni en iniciativas ni en puntos de acuerdo están permitidas las preguntas. Que concluya el orador, por favor. Que concluya el orador, no ha lugar las preguntas en ello. Continúe y concluya el orador, por favor. 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 el coordinador del PRI les ha pedido la palabra. Concluya, por favor, senador. Concluya, por favor. Vamos. A ver. Adelante, senador, por favor. Gracias, con todo respeto. Solamente en los dictámenes no se puede hacerle una pregunta al orador. Entonces, yo quiero que Garita correctamente interprete, por supuesto, aquí todo lo que nos rige, como la ley orgánica del Congreso General, porque tengo derecho a hacerle una pregunta al orador.
Senador, está en curso la solicitud de la senadora Verónica Camino para la rectificación de quórum. Vamos a proceder entonces, si no concluye el senador Marco Cortés, que le faltan 11 segundos, pues le pido, senador, que concluya, por favor. Si no, vamos a dar curso. Bueno, ábrase el sistema electrónico por 2 minutos. Presidenta, no he concluido mi Concluya, intervención. pues, senador. Concluya su intervención. No ha lugar a preguntas. Qué Estamos vergüenza en lo que puntos de pasa acuerdo. en el Senado de la República. Le pido que pare el Concluya. reloj. No, ya se había parado. Concluya usted, senador. No puede ser. Por eso concluya usted, senador. Tengo que concluir. Pues concluya su intervención. No ha lugar a preguntas. Bueno, a ver, ante la arbitrariedad y la cerrazón, quiero pedirle, Presidenta, que ponga a votación nominal este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Y debe ponerse a votación Muchas gracias, senador. antes de que se haga la evidente falta de quórum Muchas gracias, provocada, solicitada por el régimen morenista, particularmente Adán Augusto. Muchas Qué gracias. vergüenza de la mayoría parlamentaria. Gracias, senador. Presidenta. Ábrase el sistema electrónico por 2 minutos para verificar el quórum. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar del registro de la asistencia. Pregunto si falta alguien por registrar su asistencia. Pregunto si falta algún senador o senadora nuevamente por registrar su asistencia. Señora Presidenta, le informo que solo hay presentes 25 senadoras y senadores, por lo que no se completa el quórum para continuar con la sesión. Se cita la siguiente sesión el próximo martes 25 de marzo a las 11 horas. Se levanta la sesión. Y bueno, después de que la senadora Andrea Chávez expusiera a su líder del chayote, Lili Tellez sale corriendo a dar una conferencia de prensa.
hablando maravillas de los montajes, como si creyera que ya no se nos olvidó aquel montaje de la niña fantasma en el terremoto del 2017. Vamos a ver el drama que armó esta señora. Y quiero manifestar desde el Senado de la República mi más amplia solidaridad y apoyo al periodista Carlos Loret de Mola, que hoy fue cobardemente calumniado por la senadora Andrea Chávez. La senadora Chávez utilizó la tribuna del Senado para atacar, calumniar a un periodista, a Carlos Loret de Mola, que es un periodista íntegro. ¿Por qué hizo eso la senadora Andrea Chávez? Porque Carlos Loret de Mola presentó en su noticiario presuntos delitos cometidos por la senadora Andrea Chávez. Ella, en un evidente estado de enojo, en lugar de responder ante la presunción de estos delitos, se puso a calumniar a Carlos Loret de Mola, quien no hizo más que su trabajo exhibiendo la corrupción, la presunta corrupción de la senadora Chávez. La senadora Andrea Chávez dijo ahorita en tribuna que la andan persiguiendo y no la persigue ni la FGR, ni el INE, ni la UIF. Aquí solo la persigue su pareja, el señor Abraham Mendieta, a quien en una forma de nepotismo descarado metió a trabajar aquí al Senado con ella. Es el único que vemos que la persigue. La persigue aquí en el Senado por todas partes porque le escribe lo que tiene que decir. Desgraciadamente, no hay alguien, no hay una institución que se atreva a investigar a la senadora Andrea Chávez. Porque ella cuenta con impunidad que le brinda Claudia Sheinbaum, impunidad que le brinda Morena, impunidad que le brinda el coordinador de su bancada, Dan Augusto López. A la senadora Chávez la deberían estar investigando, cosa que no están haciendo, pero la deberían estar investigando ya por lo siguiente: enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, peculado, cohecho, concusión, tráfico de influencia, asociación delictuosa, precampaña y promoción personalizada ilegal y conflicto de interés. Todo eso que mencioné son los presuntos delitos cometidos por la senadora Andrea Chávez, pero nadie de las instituciones del gobierno que debe investigar lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué le dan el privilegio a la senadora Andrea Chávez de no tocarla ante lo que todos vemos que son presuntos delitos cometidos por ella? ¿Por qué la senadora Andrea Chávez, en lugar de venir a responder quiénes son los empresarios que están dándole una millonada para la promoción ilegal de su imagen, por qué vino a atacar a Carlos Loret de Mola, el que evidenció los presuntos delitos que ha cometido? ¿Por qué vino al Senado a gritar contra un periodista que no tiene por qué rendir cuentas de nada, porque es un ciudadano, no es un político? ¿Y por qué se fue la senadora Andrea Chávez con tal dramatismo
con tal gritonería contra Carlos Loret? Porque Carlos Loret de Mola ha presentado lo que parecen ser delitos muy serios que cometió la senadora Andrea Chávez. Ella dijo ahorita en tribuna que la persiguen, cosa que no es cierto, les digo que solo la persigue Mendieta. Ella dijo en tribuna que solo estaba tratando de llevar salud a las personas de Chihuahua. Me quiero referir en particular a todas las personas que viven en Chihuahua y en lo general a los mexicanos. Vean, escuchen esto. La senadora Andrea Chávez estuvo de acuerdo con todos los recortes al presupuesto de salud que hizo Morena. Apoyó los recortes al presupuesto de salud. Ella apoyó la centralización de los servicios bajo el IMSS Bienestar. Apoyó que se debilitaran los servicios de salud en los estados y en la federación. Ella apoyó que se creara un sistema de una farmaciototota llena de corrupción y totalmente inservible. Ella apoyó que se quitara presupuesto para todos los hospitales. Y ahora los mexicanos y en Chihuahua, lo que le corresponde a la federación que Andrea Chávez aprobó es que hay pésimos servicios de salud, no hay ni aspirina. Andrea Chávez apoyó todo eso solo para regresar a Chihuahua a aventar unas migajas de salud en forma presuntamente ilegal y para beneficiarse electoralmente. Senadora Andrea Chávez, serénese. El hecho de que usted no tenga dignidad no le permite faltarle la dignidad a los mexicanos. El hecho de que a usted le falte cabeza no le permite ofender la inteligencia de los mexicanos. El hecho de que usted esté dispuesta a hacer lo que sea para llegar al poder no es causa para que ataque desde la tribuna del Senado a un periodista como Carlos Loret de Mola, que solo ha hecho su trabajo exhibiendo los presuntos delitos que usted ha cometido. Senadora Andrea Chávez, no salga huyendo de la sesión, no aproveche su influencia en su bancada para que se acabe una sesión y que nadie la pueda cuestionar. Ya vio, senadora Chávez, cómo se ha ganado el desprecio y el odio de tantos mexicanos, no solo de Chihuahua, por el video que publicó burlándose de la salud de las personas. Usted aprobó que se redujeran el presupuesto para salud. Usted, senadora Chávez, y ahora se quiere colgar una medalla aprovechándose de los enfermos. Senadora Chávez, ojalá la semana próxima tenga usted un poco de dignidad y se presente al Senado para dar la cara. Ojalá deje de usar sus influencias para evitar que la investiguen por los presuntos delitos cometidos. Yo sí estoy aquí, senadora Chávez. Le recomiendo que se tome un té de tila, que se vista correctamente, que tenga un gramo de dignidad y se presente al Pleno del Senado a responder por los presuntos delitos cometidos por usted, senadora Chávez, lucrando con los enfermos. Muchas gracias. Y por si no habíamos tenido suficiente, sale Anaya y Marquito, súper enchilados, a dar una conferencia de prensa acusando a los senadores de la 4T. Fíjense, tremendo descaro. Ellos sí pueden reventar la sesión, ellos sí pueden armar circo, no frenan nunca a Lili Telles, la dejan hacer y deshacer a su antojo. Pero esta vez, como se los aplicaron, ahora sí salen. Y bueno, acusan a los senadores de la 4T de haberlos dejado y reventado la sesión. Asimismo los llaman cobardes y piden que ya nos olvidemos de los pasados gobiernos de Peña y Calderón. Cinismo absoluto de estos tipos. Pues eso ya se nos debe de olvidar, según estos nefastos y sinvergüenzas personajes. Según ellos, nada de esto existía. El país era un país en completa paz, el crimen no existía, los grupos criminales no existían, o sea, todo esto llegó a partir del gobierno del expresidente López Obrador. De verdad que estos tipos ya son completo cinismo. Pero vamos a ver el video. Muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí la pregunta para iniciar es: ¿cuándo se había visto que la mayoría saliera corriendo de una sesión para no enfrentar un problema que hoy tiene literalmente desangrado al país? Salieron corriendo como cobardes las y los integrantes de la mayoría, mientras el grupo parlamentario del PAN, por voz del senador Marco Cortés, hacía una propuesta concreta, sensata y pertinente, que, como él lo va a explicar, consistía en crear una comisión para investigar estas atrocidades ocurridas en este famoso rancho en el estado de Jalisco. Frente a la cobardía de este régimen, que salió
salió huyendo, reiteramos 3 cosas. Frente a la cobardía de este régimen morenista que salió corriendo, reiteramos 3 cosas. Primera, estamos como mexicanas y como mexicanos pagando la factura de la política de abrazos no balazos del sexenio anterior. Esta idea de ir tantas veces a Badiraguato, de abrazar a los delincuentes, de permitir que el crimen organizado se expandiera, está teniendo consecuencias. Lo que está sucediendo en el país no es una casualidad, es responsabilidad de Morena y es consecuencia de su política de abrazos no balazos. Segundo, esta no es una crisis local, este no es un problema regional, este es un problema nacional, porque lo mismo está este caso en Jalisco, que está el problema de Sinaloa, el de Tamaulipas, el de Tabasco, el de Chiapas, y quien gobierna en este país es Morena. No es un problema regional, es un problema nacional. Y tercero, por eso le exigimos al gobierno federal de Morena que asuma su responsabilidad, que no huyan como cobardes, porque como cobardes le dan la espalda a las madres buscadoras a las que no quieren recibir, y como cobardes hoy abandonan la sesión cuando lo que se estaba planteando era algo razonable y sensato: la creación de una comisión para investigar las atrocidades ocurridas en ese rancho. Denunciamos la tropelía de Morena, denunciamos su cobardía y le exigimos al gobierno que asuma su responsabilidad. En el PAN queremos vivir en paz, queremos que México recupere la paz y la tranquilidad, y por eso estábamos dando el debate. Lamentablemente, ellos decidieron huir. Le voy a ceder la palabra al senador Marco Cortés, quien explicará con toda puntualidad en qué consiste el punto de acuerdo al que tanto miedo le tiene Morena y cuál será la acción a seguir en la próxima sesión del Senado de la República. Gracias, coordinador Ricardo Anaya, compañeras, compañeros senadores, amigos de los medios de comunicación, nuevamente gracias por su atención. Miren, yo el día de ayer les informé que iba a presentar 3 cartas, ya fueron presentadas. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya nos recibió, ya nos acusó de recibir 3 cartas en donde le pedimos a la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU Derechos Humanos que este caso tan concreto, pero tan genérico en el país, sea investigado en conjunto con el gobierno de México, que por un lado dijeron que se iba a traer la investigación a la Fiscalía General de la República, pero por el otro no lo hicieron, porque claro que están involucrados. Dice el dicho popular que el que nada debe, nada teme. Yo le pregunto entonces al coordinador parlamentario de Morena, que mientras yo hablaba, y ahí están los videos, fue y le instruyó a la presidenta en funciones de la mesa directiva que reventara la sesión, y le pidió a otra senadora morenista que pidiera la verificación de quórum, cuando él mismo, y ahí están los videos, les hablaba a todos sus correligionarios de Morena, PT Verde: salgámonos. ¿A qué le temen? ¿Qué tan involucrados están en estos centros de entrenamiento criminal y de exterminio? ¿A qué le temen tanto que ni siquiera el debate quisieron dar, que hasta se salieron? ¿Qué fue lo que provocó que se salieran? Que pediría, con el apoyo de mis compañeras y compañeros senadores, que este asunto fuera votado de urgente y obvia resolución. Entonces no se veían votando la incongruencia de decir no queremos que se investigue por un grupo de expertos multidisciplinario, imparcial. Pues imagínense cómo iban a decir eso. Y como no se atrevieron a que se conforme un grupo de estas características con participación de los organismos internacionales a los cuales México pertenece, prefirieron tronar la sesión. Lo que no calculó Adán Augusto es que al suspender la sesión por falta de quórum, la sesión próxima tiene que iniciar con esta votación. Ahí tenemos que iniciar, no con el orden del día de la próxima, no. Esta sesión no ha concluido, fue suspendida por falta de quórum y por lo tanto exigiremos como grupo parlamentario que la sesión siguiente inicie con la votación de este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, que lo que busca es pues un grupo de expertos multidisciplinario y un grupo independiente que investigue junto con las autoridades mexicanas qué fue lo
lo que pasó. ¿Con qué objetivo? Conocer la verdad. Que las familias de los desaparecidos puedan vivir en paz. No hay peor incertidumbre que no saber qué pasó con tus hijos. Segundo, que se haga justicia. Que quienes la hayan hecho la paguen. Y por cierto también, las autoridades de los gobiernos responsables. Y tercero, que se hagan propuestas concretas para que no existan en México más centros de entrenamiento ni de exterminio como el que se dio a conocer por grupos de buscadores. De ese tamaño es el nivel de involucramiento y de complicidad de Morena con los grupos delictivos que no le quisieron dar la cara al pueblo de México para debatir algo que a la gente le duele. Como bien dijiste, Ricardo, México está ensangrentado. Y está ensangrentado en Jalisco, pero también en Michoacán, pero también en Nayarit, pero también en Sinaloa, Sonora, en Tamaulipas, en Zacatecas, en gran parte del país. Y esto es consecuencia de abrazar a los criminales. A ver si ya se quitan esto de seguir echando culpas a los regímenes del pasado, a los gobiernos anteriores, porque el gobierno anterior de Sheinbaum es de López Obrador y él es el culpable de la circunstancia en la que hoy se encuentra el país. Por su atención a todas, a todos, muchas gracias. Sí, si nos los permitieran, coordinador, tenemos una pregunta de parte de los compañeros de la fuente. Les pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias, senadores. Muy buenas tardes. Te escuché, Ricardo, decir que huyeron como cobardes, pero esto sería también un sinónimo de ser un traidor, ya no a la patria, sino traidor a las personas buscadoras, a las madres buscadoras. Y si pues esto ya realmente se instaura en una dictadura aquí en el Senado, porque no pueden hacer ustedes nada, pues, ¿no? Y si finalmente dice, a ver si Marcos me puede contestar esta, dijo la presidenta que Teuchitlán no iba a ser su talón de Aquiles, pero creo que con esto lo está demostrando que será su talón de Aquiles. Contesto la primera y después le cedo la palabra al senador Marco Cortés. Por supuesto que la huida de Morena es cobardía y es traición. Cobardía a no querer enfrentar el problema. Salieron corriendo porque no tienen argumentos, porque saben que sus vínculos con el crimen organizado los dejan muy mal parados. Salieron corriendo porque no quisieron dar la cara frente a la gravedad del problema y frente a la contundencia de la solución que nosotros estábamos planteando. Y por supuesto que es una traición, como es una traición de origen su estrategia de abrazar a los delincuentes, porque ese es el origen del problema. Convirtieron en una política de Estado la tolerancia y el abrazo a los criminales. Hasta eslogan le pusieron: abrazos no balazos, abrazar criminales, abrazar delincuentes. Estamos pagando las consecuencias. Mira, yo no tengo la menor duda de que el talón de Aquiles de este gobierno será la violencia y la inseguridad que generó el gobierno de López Obrador y que hoy se incrementa. Ahí están los datos. México se está convirtiendo en el país con más homicidios y desaparecidos en el mundo. Ahí vamos. Y no es un país en guerra. Esto es consecuencia de los abrazos a los criminales de López Obrador. Tanto criticó, entre otras cosas, los muertos de Calderón. Hoy hablemos de los muertos de López Obrador, porque hubo mucho más en su sexenio. Y lo que están tratando de hacer es ahora decir, estamos disminuyendo los homicidios, pero curiosamente revisan las cifras de los desaparecidos y lamentablemente muchos de estos desaparecidos hoy están sin vida. Claro que va a ser el Ayotzinapa de Claudia Sheinbaum, que se conforme este grupo donde participe la Fiscalía General de la República y los organismos internacionales a los que México pertenece, para que nos dé certidumbre de una investigación seria, de una investigación imparcial y para que se sancione a quienes hayan estado involucrados, criminales y autoridades, y para que este tipo de hechos en México... Gracias por ver nuestros videos. Suscríbete y activa la campanita para llegar a más personas.